Ha habido una tendencia marcada hacia la adivinación, hacia este tipo de prácticas de las que hemos leído. Esto ha sido desde las culturas antiguas, digamos que desde las culturas milenarias, desde los primeros tiempos, el hombre ha buscado respuestas a cosas, por ejemplo, como la enfermedad, digamos la esterilidad, la misma muerte, el futuro, ese tipo de cosas, como otras muchas que podríamos mencionar, siempre han estado en el ojo del hombre, siempre han estado en la duda humana, razón por la cual pues las culturas antiguas o las sociedades antiguas se entregaron de forma común a esas prácticas, y esto explica por qué esa tendencia ha sido generalizada en general en las culturas en que se indaga. Pues hay que decir que incluso en nuestros días esto sigue siendo una cosa común, digamos que no es algo privativo solamente de culturas de la antigüedad. Pero cuando Israel sale de Egipto, porque Israel, como sabemos, también pasó por prácticas de esa naturaleza. Sin embargo, cuando Israel sale de Egipto debido a la mano liberadora de Dios, le es prohibido a Israel tener en el mismo pueblo agoreros, adivinos. Aquí hace mención Levítico de eso, pero si vamos a otros mismos pasajes dentro del Pentateuco, nos damos cuenta de que incluye a quienes practican la magia, sortilegios, hechizos, etcétera. Hay muchas categorías. Pero Dios da la prohibición por alguna razón particular, y es sobre lo que vamos a meditar ahora. Y tenemos el título del sermón: ni agorería ni adivinación. Ese es el título, así para que lo podamos identificar con la escritura: ni agorería ni adivinación. Y es el sermón número 43 del artículo 27 de la Segunda Confesión Helvética, y nuestra base a la que dimos lectura es Levítico 19:26. Bueno, pues ¿por qué esta prohibición? Nos preguntamos. De pronto podríamos todos decir, bueno, pues es claro, Dios se desagrada de la adivinación, de la magia, del sortilegio, de todo ese tipo de cosas que están relacionadas con estas prohibiciones. Pero tendríamos que ponernos a pensar con ello qué significan esas cosas, qué significa la agorería, qué significa el agüero, qué significa, por ejemplo, la adivinación. ¿Cuál es la naturaleza, por ejemplo, de esas prácticas, para nosotros saber con precisión, con un mejor acercamiento, por qué Dios prohíbe tales prácticas? Porque, repito, bien podríamos decir, bueno, pues cualquiera entiende que la adivinación no es buena, la agorería no es buena, entonces Dios las prohíbe. Claro está, eso es correcto, pero eso tiene una desventaja, que no ha indagado en cuanto a la naturaleza de la agorería, a la naturaleza de la adivinación, y si no ha indagado en esas cosas, pues por lo mismo no puede entender la naturaleza de esa prohibición, las razones por las cuales Dios dice: no quiero entre ti agoreros ni adivinos. Entonces, para entender nosotros esa prohibición, porque desde luego hay que acatarla, pero para acatarla, para obedecerla, hay que entenderla, porque Dios también pues, nos habla de esta manera. Y entonces decía, tenemos que ir a la naturaleza de la agorería, a la naturaleza de la adivinación para saber por qué. Pero hay que ir por partes. En primer lugar, debo decir que
esta práctica es prohibida porque los pueblos vecinos la practican. Entonces, la agorería, la adivinación, tiene un punto de encuentro muy fuerte entre los hombres. Es un punto de encuentro de mucha fuerza. ¿Sí? Lo que es la adivinación, oye, ¿y qué hechizos están haciendo acá? Simplemente, hermanos, basta ver los filmes cinematográficos relacionados con la magia, con la hechicería. Nos damos cuenta de que le dan la vuelta al planeta Tierra. ¿Sí? Son filmes muy vistos, son filmes esperados, porque es algo que le llama mucho la atención a la gente de cualquier lugar, de cualquier época, incluso de cualquier edad. Entonces, sabiendo el Señor que los pueblos extranjeros tienen esas prácticas alrededor donde va a llegar Israel, ellos tenían no solo esas prácticas, otras prácticas también, muchas de las cuales, no todas, pero sí muchas de ellas eran abominables para Dios, eran totalmente inaceptables para Dios. Entonces Dios en primera instancia, como sabemos, saca a su pueblo de Egipto, lo quiere en primer lugar un pueblo apartado de entre las naciones. Entonces, cuando da la prohibición, sobreentendemos que es una prohibición más, entre las muchas, para apartar a su pueblo, o con el fin de apartarlo, para hacer de él un pueblo santo y distinguido entre las naciones por causa del pacto que Jehová ha hecho con él. Entonces, esto en primera instancia vemos, esto es una práctica, pero decía en el inicio, esto no solo tiene que ver, por ejemplo, con los cananeos, con los pueblos que estaban alrededor de Israel, esto es una cosa mundial. Cuando se indagan las culturas de todo lugar en la antigüedad, nos encontramos con ese tipo de cosas, porque es una tendencia humana generalizada, está presente donde sea. Entonces, eso en primer lugar. Entonces, dejamos esto claro en esa prohibición. Se sobreentiende que Dios quiere hacer de su pueblo un pueblo único y lo debe apartar de la práctica de las naciones vecinas. Bueno, en primera instancia. Enseguida, la adivinación y estas prácticas aquí mencionadas, más otras que hay, usan medios impropios para saber algo. Cuando alguien consulta a un adivino, ¿sí? Cuando se da esto de la agorería, el producto de ello, el agüero, ¿sí? Lo que tiene que ver con el presagio, con algún tipo de predicción, por ejemplo, esas cosas, en esas cosas se está buscando conocer algo. Yo quiero saber por qué ha pasado tal cosa, o bien quiero saber qué es lo que pasará en el futuro, qué es lo que pasará mañana. Incluso, pues yo quiero realizar tengo, por ejemplo, este plan, lo debo o no hacer. Entonces, si lo voy a hacer, por ejemplo, o no, para tomar la decisión de hacerlo, naturalmente voy a consultar. Y voy a consultar, por ejemplo, a un agorero, o bien voy a consultar a un adivino, para que me digan qué es, para que me expliquen esto que está sucediendo, esto que ha sucedido, o bien puedan predecirme qué es lo que va a pasar, o sobre esta decisión que debo tomar y que estoy en una disyuntiva, que el agorero, por ejemplo, me diga, el adivino, mira, este es el camino que debes tomar, esta es la ruta, o este es el procedimiento, o de los dos planes posibles que tienes, este es el que debes echar a andar, no el otro. Entonces, la adivinación, la agorería, hay que decir, son prohibidos, son prohibidas, porque hacen uso de medios impropios, o sea, no adecuados, para saber algo. Y entonces para esto hay que entrar aquí, cómo es que hacen uso de medios impropios, es como decir de qué se trata la agorería
en qué consiste la adivinación, o como ahora se habla coloquialmente, ¿de qué van? ¿No? ¿De qué va la agorería? ¿De qué va la adivinación? Y estas cuestiones relacionadas con ello. Bueno, cuando, por ejemplo, abrimos un diccionario, nos dice la agorería es la interpretación de señales, digamos, por ejemplo, como solían hacerlo en la antigüedad, por medio del canto de las aves o del vuelo de ellas, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, por también fenómenos meteorológicos. Ellos observaban esas cosas intentando interpretar algo. ¿Sí? Mira, el canto del ave nos puede decir esto. Ajá. Mira, el vuelo del ave nos puede decir esto. O este fenómeno meteorológico, incluso, digamos, un ejemplo de ello, una luna en sus fases, escogiendo cada fase, bien, por ejemplo, podía ser un eclipse, entre otras cosas, pero era algún fenómeno meteorológico. Y por esos medios, ellos trataban de interpretar señales. Bueno, eso por un lado la agorería, la adivinación. Tiene que ver con predecir lo futuro o descubrir lo oculto. ¿Sí? Predecir lo futuro, descubrir lo oculto, y esto naturalmente por agüero, o sea, lo que ya tiene que ver con la labor del agorero, por el agüero, o bien por sortilegio. Miren, la palabra sortilegio inmediatamente nos suena sorti de suerte, ¿no? Entonces tiene que ver con esto de la suerte, el cómo va a estar, por ejemplo, el futuro que vendrá, o necesito saber esto, me es oculto, pero requiero que alguien me lo revele. Entonces, pues voy, por ejemplo, digamos, he soñado algo, eso es lo que le pasó al faraón, ¿no? Sueña algo, no, yo no sé interpretar por qué razón he soñado esto, y manda a traer a los adivinos, ¿no? Para que le den una indicación, le puedan dar una interpretación acerca de por qué ha tenido ese sueño en particular. Bueno, estas prácticas, la agorería, la adivinación, ahorita daremos una perspectiva bíblica, incluso reformada de estas cosas, pero el hombre las practica porque, por ejemplo, cosas como la muerte, por ejemplo, cosas como incluso la suerte, cosas como, por ejemplo, también la enfermedad, cosas como la esterilidad humana, pero también la esterilidad de la tierra, ¿sí? Esas son cosas que al hombre lo sorprenden. Por ejemplo, hablaba hace unos instantes de un plan. A ver, yo tengo el plan de hacer esto, yo tengo plan de hacer aquello. Entonces, tengo este plan, pero requiero consultar, por ejemplo, al adivino para que me dé guía acerca si debo cumplir este plan o no, o bien tengo dos planes y cualquiera de ambos puedo cumplir, pero que, por ejemplo, el adivino me indique cuál de ambos, por cuál de ambos debo andar, cuál de ambos debo cumplir. Entonces, así, los antiguos, por ejemplo, buscaban respuesta, pero lo hacían, y aquí empezamos a entrar en algo particular de estas prácticas, algo muy interesante. Estoy tratando de buscar, por ejemplo, la respuesta a algo biótico, como por ejemplo es la enfermedad. La estoy tratando de buscar, por ejemplo, en un mineral. Un asunto de una naturaleza de leyes, nosotros hablamos así, cosas de un aspecto de la ley divina, por ejemplo, del aspecto biótico, intento explicarlas, cosas de ese aspecto, intento explicarlas por una esfera inferior, en este caso, la esfera física. O bien con cuestiones, por ejemplo, de movimiento, o sea, de movimiento de astros, o como decíamos, por ejemplo, por el vuelo de las aves.
Entonces, una cosa que es de esta naturaleza de ley, ¿sí? Esto que sea, por ejemplo, biótico, o bien incluso psicológico, si alguien nacía con algún problema de esa naturaleza, intentaban encontrar la explicación no estudiando eso, digamos que ese aspecto o esas leyes, sino iban a esferas, por ejemplo, inferiores, buscando ya sea en lo físico, en lo biótico, en lo físico como, por ejemplo, en astros, en el movimiento de los astros, ya decíamos en algún fenómeno meteorológico, por ejemplo, relámpagos, vuelo de aves, canto de las aves, que era una práctica común. Los antiguos, ya ven, hasta la escritura habla de estas prácticas de adivinación, por ejemplo, ligadas a las copas, ¿sí? Hacen uso de una copa. Ya ven que hay muchísima forma de adivinación, sea por la mano, por el agua, y todas van teniendo este final mancia, ¿no? Por eso hay hidromancia, ¿no? Y así van en aumento estas prácticas, son muchas, se han multiplicado más en los últimos tiempos. Y hay una práctica particular que también, de la cual hacían uso y que describe el profeta Ezequiel. El rey va, dice, ¿cuál tomaré, este camino o este camino? Y dice que consulta las saetas, las flechas, pero también consulta órganos, específicamente hígado de un animal. Miren qué curioso, un plan que yo tengo que realizar, un plan que yo tengo, a ver, voy a hacer esto, por aquí, para conseguir esto, que nosotros constantemente vemos esto y lo denominamos es algo histórico. Ellos lo resuelven buscando la respuesta en el análisis de un hígado animal. Miren lo que corresponde a una clase de leyes, lo quieren resolver con otra clase de leyes. ¿Sí? Como quien, por ejemplo, diga, yo voy a explicar con puras matemáticas las cosas de la biología. Esto sería imposible. Eso no se puede. ¿Sí? O que yo diga, pues con las cosas de los vegetales voy a explicar las matemáticas. Eso no se puede. Es una contradicción. Por decirlo de esta forma sencilla. Bueno, buscaban naturalmente los antiguos pues tener control. Porque miren, por eso, por ejemplo, la medicina ha avanzado. Porque ¿qué busca? Pues tener control de la salud del cuerpo. Porque nadie quiere morir. Porque la gente en general quiere durar más tiempo. Mucha gente, si posible le fuera, pues no envejecería, ¿no? De ahí que por eso es tan natural que la edad desde ciertos años pues empiece a molestar, ¿no? Ya cuando se llega a un cierto rango, incluso no solo en los adultos, en los jovencitos. Ya el jovencito está muy apuntado para tener novia y le dicen, ¿cuántos tienes? 17 y tiene 14. ¿No? O al revés, luego la señora, ¿en cuántos está, hermano? Pues por ahí de los 40, ¿no? Y anda en 52, ¿no? Digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se busca tener un control, por eso, por ejemplo, surge esto de la curación, la medicina, porque lo que estoy buscando, por naturaleza, es curar el cuerpo humano para darle una mejor calidad de vida y por lo mismo una mayor duración. Así es como se desarrolla la medicina, esa es la naturaleza de la medicina. Entonces el hombre busca tener control. Bueno, a ver, esta mujer no puede dar hijos, ¿por qué? Hay que saber por qué y también saber qué podemos hacer para que sí pueda dar hijos. Ven, hermanos, se busca un control. Entonces nos damos cuenta ahorita de esto que estoy hablando. Miren, estoy buscando controlar lo que sucede. ¿Qué estoy tratando de hacer o lo que en esencia estoy haciendo? Es tratando de cumplir el mandato cultural, de dominar la tierra y sojuzgarla y todos sus fenómenos y las leyes que Dios le ha puesto a la creación. El problema es que la agorería y la adivinación lo hacen por medios impropios. Esa es la gran diferencia. No lo hacen por los medios adecuados. Es decir, el hígado de un animal no me va a revelar por qué camino voy a ir yo. Son de naturalezas diferentes.
Bueno, por eso nos podemos imaginar con ello, pues a Dios le desagrada, porque entonces su pueblo estaría buscando, de hacer eso, estaría buscando respuesta, no en los medios, no en los elementos en que debe buscar esa respuesta. Por ejemplo, entendemos, Dios en su voluntad se expresa, su voluntad la va revelando a los hombres. En aquellos tiempos sabemos que hay una tradición oral, con ellos se va dando desde Adán. Dios en los días de Adán mismo recibe palabra, esta viene después. Vemos en la escritura, Dios trata con Caín y Dios trata con diversos personajes, pasando por Enoc, Noé, muchísimos otros. Ahí va hablando, el Señor se va construyendo esa tradición, lo que denominamos la tradición oral, solo hablada, no escrita, y viene corriendo así, a través de las épocas. Dios entonces revela su voluntad a ellos acerca de cómo el hombre debe vivir. Entonces, por ejemplo, cuando me pregunto, ¿y cómo estaré en 5 años? Bueno, Dios no me revela cómo voy a estar en 5 años, pero sí es determinante la voluntad de su palabra para yo entender que si sigo esa voluntad, entonces en 5 años no sé cómo voy a estar, pero siguiendo esa palabra, andando en ello, entonces sé que estaré bien. Por eso Dios no dice, no da en su palabra descripciones, vas a tener tantos hijos, va a pasar esto, vas a tener este trabajo, vas a morir en cierta edad, pero todo eso saberlo en realidad sería un tormento. Ya tener la vida predicha sería un tormento, ya no hay vivir ahí. Entonces sería un gran pesar el experimentado vivir así. Por lo mismo, pues Dios nos da su voluntad y dice, esto es lo que ustedes deben hacer. Yo no les revelo cómo van a estar en 10 años o en 20. Sepan que si ustedes cumplen mi voluntad, si ustedes andan fielmente en mis caminos, sepan que ustedes, venga lo que venga, estarán bien y en mí encontrarán seguridad. Pero los antiguos, ¿qué hacen? Por causa de la caída se han apartado de la revelación divina, pero también no se dan a la tarea de indagar los fenómenos sucedidos y de dedicarse a estudiar más, pero porque están presos por las ideas que tienen. Tienen una cierta idea de que el árbol, el animal, es más de lo que es, por eso consultan en él. Como si, por ejemplo, el hígado del animal tuviera algo más, algún tipo de secreto oculto, que yo, indagando el hígado y esas condiciones en que se encuentra ese órgano, me pudiera revelar esto sobre el plan de vida que yo debo tomar. Entonces, a las cosas bióticas, por ejemplo, a las cosas físicas, les están asignando una calidad mayor. Como si los estuvieran colocando como sujetos, por ejemplo, como de esferas arriba, de esferas superiores, como, esto solo es un hígado, pero tiene cualidades de visión y me revela algo, algún tipo de mensaje sobre lo que yo he de hacer. Entonces, esa es la idea que tienen los antiguos. De ahí que por eso consultan esas cosas, en lugar de ir a la voluntad revelada que se había dado desde el principio a los hombres, pues por causa de la caída se apartaron. Sabemos que allá en el lugar donde originalmente figura el huerto de Edén, en esas tierras por allá se levantaron imperios, gradualmente se fueron apartando. Dios llamó hombres allá en esos lugares para declarar su palabra y los hombres de esos tiempos no escucharon. Un ejemplo de ello es el caso de Noé, por ejemplo, el caso de Enoc. No fueron escuchados porque decimos es que la palabra verdadera que confronta no suele ser escuchada. ¿Sí? Lo que suele ser escuchado es lo que gusta, a veces puede ser verdadero, pero no confronta mi vida, no me implica algún esfuerzo más. Yo puedo decir 2 más 2 son 4, es verdad, pero en un punto yo podría decir, bueno, no me confronta, entonces lo acepto. Entonces se vuelve aceptable ese tipo de discurso, pero las palabras que Dios había dado para hablar a hombres como Enoc, por ejemplo, a hombres como Noé, no fueron escuchadas en sus días.
vemos la línea de profetas en Israel muertos, porque lo que menos quería Israel era escuchar la palabra que Dios le mandaba para él. Entonces, los hombres, ¿qué hicieron? Por la caída, las culturas antiguas se apartaron, muchas de ellas empezaron a divinizar las cosas, a divinizar a los minerales, a divinizar a los vegetales, a divinizar, por ejemplo, a los animales. Y en casos, por ejemplo, en algunos casos, buscaban en esos factores las respuestas. Buscaban allí las respuestas. Entonces, decíamos, estas leyes, por ejemplo, las leyes que estudiamos, que el hombre ha ido descubriendo con muchos años, por eso ahora tenemos que el saber es variado. Hay saber que tiene que ver con números, y entendemos que hay matemáticas, y las matemáticas son muy amplias. Y hay matemáticas también, y hay saber, por ejemplo, que tiene que ver con lo espacial. ¿Sí? Se estudian espacios, se estudia, por ejemplo, la geometría, figuras. Hay una relación, naturalmente, con la matemática. Pero también hay un saber que es de naturaleza física. Hay un saber de naturaleza química, y ahí están ambos en una esfera, físico-químico. Hay un saber de vida, es decir, lo que da como resultado la biología. El saber que tiene que ver con las cosas de la vida, con los organismos vivientes, con los procesos y de todo lo que tiene que ver con el organismo viviente. Pero por otro lado, por ejemplo, hay saber psicológico, así como esferas hay saber. Y entran combinaciones y se hace otro saber. Por eso hay saber económico, hay saber, por ejemplo, social, pues ahora hay estudio de lo social, es legítimo. Esas leyes y su saber, el saber de esas leyes es variado, es múltiple. Bueno, los antiguos no desarrollan el mandato cultural como debe ser, y entonces empiezan a buscar en elementos que no son para ello, buscan la explicación para estas cuestiones, por ejemplo. Y entonces decíamos que por ello que estas prácticas, agorería y adivinación, magia y demás, pues son un intento de tener un cierto control de lo que está aquí afuera, de todo lo que sucede, de los fenómenos. El gran problema es que se busca en los medios inadecuados. Por eso decimos, es que se está pervirtiendo la llamada del mandato cultural. Es una perversión del mandato cultural, la agorería, la adivinación, la magia, sortilegio, es una perversión del mandato cultural. Dios da una orden, a ver, que se indague aquí, eso lo miramos ya desde la antigüedad con Adán nombrando, clasificando, y en ese acto de clasificar y dar nombres, pues está diciendo, a ver, clasifico, esto va aquí, esto va acá, esto va acá. La clasificación, ¿qué hace? Pone, así como nosotros, por ejemplo, tenemos nuestras recámaras, no ponemos junto, ¿sí? Oye, ¿dónde están mis calcetines? ¿Quién dobla la ropa con el pantalón, pone los calcetines y envuelve ahí y lo mete al cajón? No hace eso la gente, los pantalones van en un lugar, ¿sí? A veces va la muda, se cuelga, ¿verdad? Pero no se pone la muda entera, ¿no? No se pone la ropa interior con el pantalón, la camisa, la playera y el suéter. No se cuelga así, todo tiene un orden, a ver, los suéteres, pero tan solo en las cosas de la ropa, por ejemplo, en los cajones de la ropa interior, decimos, a ver, calcetines van aquí y se doblan de una manera, o como dicen, muchas personas hacen bolitas, ¿no? Otros los optamos por solo doblarlos para que no se estire, pero bueno, cada uno hace de una forma, y otro dice, truzas acá. Pues esta otra prenda acá, esta prenda va colgada, esta puede ir, pues los calcetines no los colgamos, salvo para tenderlos, nada más para que se sequen, pero en lo demás, pues van en una superficie así. Pero no suele suceder que en una superficie así dejemos las camisas o los pantalones, por lo común se acomodan en otro lado. Pero solo aludo, miren, puede haber muchos acomodos, pero el asunto al que estoy aludiendo es que hay una clasificación.
Y decimos al clasificar nombro, esto va aquí, esto va acá o esto va acá. Cuando Adán comienza a nombrar a los animales, que dice la Escritura que hace esa labor en principio, incluso antes de la llegada de la caída, es decir, antes de la caída en el pecado, él se encarga de nombrar, pero con ello lo que está haciendo es clasificar. Miren el intento inicial de nuestro primer padre. Vamos a clasificar para que cada cosa vaya en su lugar. Y miren también, para que cada cosa se estudie según la naturaleza de esa cosa, porque Génesis está diciendo, Dios hizo esto según su especie, según el género. Así. A ver, no va a tener un mapache con un perro, una cría, no hay. Hay un orden divino. Entonces vemos ese intento inicialmente en Adán, ya miramos una clasificación, un acercamiento a la realidad, pero empieza de una manera ordenada. Naturalmente, y esto por la clasificación, naturalmente por la caída eso se pervierte y entonces el hombre empieza a buscar respuestas en medios donde no debería encontrar. No va a encontrar, como decir, oye, a ver, ¿qué camino tomaré para ir a tal lado? ¿Esta ruta o esa otra ruta? Me voy a basar en el vuelo de una mosca. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, algo como esto estaba sucediendo, por todo lo que he venido diciendo, algo como eso estaba sucediendo aquí con estas prácticas. Por eso, ¿qué es lo que ve Dios? Está diciendo, pues, si este pueblo se dedica a estas prácticas, no se va a desarrollar. Un pueblo así no puede desarrollar el conocimiento. Un pueblo así no puede dominar la tierra. Vive dominado por la tierra. Miren qué clase de dominio. Voy a elegir tomar este camino o este camino. Dependo de observar el hígado de un animal. Vean, hermanos, el hígado de un animal me tiene atrapado. Lo que decía que narra Ezequiel. ¿Sí? Me tiene atrapado eso del hígado, lo estoy observando, y en esa cosa particular estoy tratando de encontrar la respuesta acerca de lo que yo debo hacer. Medios inadecuados para encontrar respuestas. Eso es lo que está pasando en la antigüedad. Y bueno, también hay que decir que ahora también, que no es un asunto solo de la antigüedad, solo que aquí estamos tratando lo de Levítico y estamos tratando de mirarlo en el marco en que la gente lo veía, aunque pues es un tiempo muy, muy lejano y difícilmente podemos decir ya estoy tratando de ver las cosas como las veía el israelita de aquel día. Bueno, pues imagínense, no puedo ni ver cómo ve mi prójimo que está aquí cerca de mí. Tenemos tantas diferencias. Ahora mirar el de la antigüedad pues se hace más difícil. Pero bueno, decía que con esas prácticas, por ejemplo, una cultura que practica, un pueblo, perdón, que practica adivinación, agorería, por ejemplo, magia, permanece atrapada ese pueblo, esa nación, permanece atrapada en explicaciones falsas de la realidad. Estoy tratando de explicar este fenómeno de leyes con esta otra cosa, este elemento que pertenece o que está calificado por estas otras leyes. Entonces no voy a poder interpretar con esto que está acá. Es como, de otra forma diré más actual, decir, con matemáticas yo voy a resolver cuál es mi grado de fe cristiano. Imagínense, hermanos, ¿qué sentido tiene eso? Exactamente de una cosa tan incoherente, así estamos hablando. De algo así tan incoherente, estamos hablando. De algo tan incoherente como este ejemplo que puse. Entonces, ¿qué sucede en un pueblo que tiene tales prácticas? No se puede desarrollar la ordenanza cultural. Por ejemplo, no puedo ir hacia la indagación de la tierra y al conocimiento, ni al acto, por ejemplo, del dominio o del acto de sojuzgar la tierra. No puedo sojuzgarla. Siempre estoy en una dependencia equivocada de ella, concibiendo la planta como lo que no es, concibiendo el mineral como lo que no es, concibiendo el movimiento meteorológico como lo que no es y asignándole yo otra realidad.
¿Qué va a pasar así? No se puede desarrollar la cultura. No se puede desarrollar, por ejemplo, lo que denominamos luego el mundo académico. No se puede desarrollar así, porque estamos buscando explicaciones por medios inadecuados. Y hay que decir, hermanos, que desde siempre, miren, ¿dónde está parte del juicio? Las culturas antiguas, por ejemplo, cito como contexto de las clases que precisamente hace no mucho, tratando de nuevo la cuestión de lo que denominamos la experiencia preteórica, que hablamos que ahí se distinguen tres reinos: mineral, vegetal y animal. Miren, esa percepción, hermanos, el hombre la ha tenido desde siempre. Solo, como hemos visto, los que son muy pequeños, pues no tienen experiencia de eso, ¿no? Les acercamos ¿qué pasaría si a los pequeños les metemos un alacrán allá a la boca? Pues ellos abren la boca, ven lo que uno les dé, uno les acerca el dedo, los quiere uno acariciar, hace uno esto y hacen esto así, mismo, no saben lo que están haciendo ellos, lo que sea comen, si uno los acaricia y trae uno algún libro, por ejemplo, que chupan el libro, porque no tienen entendimiento. Entonces el hombre, de forma natural, de forma común, es capaz de distinguir los reinos. Distingue lo mineral de lo vegetal y lo vegetal de lo animal. Naturalmente lo animal de lo mineral. Hay una percepción de distinción de reinos. Y entonces esa distinción ya podía ser, pues mira, los animales, busquemos para mirar, para entender a los animales, este proceso, pues vamos a buscar en los animales mismos. Para esto de las plantas, para estudiar, pues vamos a buscar esto en las plantas mismas. O esto de los minerales, en los minerales mismos. No, sino que hacen, para encontrar la explicación del mineral, lo busco en este otro. Para encontrar la explicación de este, lo hago en este otro campo. Ven, hermanos, la perversión de leyes. No hay una mirada correcta de las leyes, por lo mismo no hay un entendimiento, tan solo ahí no había leyes, no les podemos, había leyes, pero no entendidas como ahora, es lo que quiero decir. No podemos exigir de esas culturas, bueno, pues si ya hay tantas carreras, hoy hay sociología, economía, bueno, todo eso no había. Las matemáticas, la física no estaba desarrollada, por ejemplo, como en la actualidad, pero decimos, cuando menos, alcanzan a ver una distinción de reinos distintos. Lo mineral, lo vegetal y lo animal. Y quieren combinar la explicación. Como si ahora una ley se tratara de reducir a otra ley. ¿Sí? Como quien diga, mira, pues por ejemplo, la biología la puedes reducir a la química. No, eso es un atropello en cuanto a las leyes que Dios ha puesto. Eso es reducir, es algo que no se debe hacer. Entonces, en un camino así, distinguiendo ellos, pues debieron darse cuenta. Hay diferencia en reinos, pues analicemos por la naturaleza de cada cosa. Distingo un vegetal de un animal y veo que el vegetal tiene sus propios procesos. El vegetal se alimenta, no se puede ir a un lugar o a otro. Necesita agua. El hombre, ¿desde cuándo riega plantas? Desde siempre. Pues necesita agua para comer, pero esta flor no se mueve, esta planta, este árbol no se mueve. En cambio, el animal come ciertas cosas, no come lo que come la planta. Pero se combinaban las explicaciones. ¿Qué sucede con esto? Decía, vemos la diferencia en Adán inicialmente clasificando, nombrando, y en todo ello Adán conociendo el entorno. Es el desarrollo del que originalmente Dios habla en su palabra cuando dice, sojuzgad la tierra, ¿sí? Sojuzgadla, ¿sí? Dominarla, está diciendo, domina la tierra. Esa ordenanza original está ahí. Pero estas prácticas no permiten un cumplimiento de eso. Por eso, cuando se dice, no, pues mucha gente en general suele ver esto de la agorería, por ejemplo, la magia, digamos, particularmente de la magia mucho se habla, como una práctica religiosa. Nosotros en este contexto entendemos la religión
como lo que tiene que ver con nuestro corazón. Por ejemplo, nosotros entendemos la religión como una cuestión supratemporal. Lo religioso tiene que ver con el yo supratemporal. La magia, pues es un intento de que estas prácticas son un intento, digamos así, como poniendo entre comillas, un intento científico de controlar. Pero no se hace sobre la base de la clasificación original que hizo Adán. No se hace sobre la base de una clasificación natural que vemos con la percepción simple y decimos, pues, la planta no es un animal y el animal tampoco es un mineral. Vegetal, mineral, animal son cosas diferentes. Y ya desde ahí se debía ver esa distinción. Entonces decimos por ejemplo, para interpretar algo como la muerte, buscaban la explicación en algo físico. Para interpretar la prosperidad nacional acerca de cómo le iba a ir a ese pueblo, lo hacían buscando una copa, agregando ciertas cosas y ver cómo funcionaba ahí, qué imágenes les parecía ver y sobre eso hacían interpretación. Miren, hermanos, combinando explicaciones. Entonces, sobre esa base entendemos, pues, se busca por medio inadecuado. Entonces su pueblo, de tener esas prácticas, se verá impedido de un desarrollo. ¿Qué es lo que busca el desarrollo? Lo que el desarrollo busca en general, pues es, entre otras cosas, dar comodidad al ser humano. Miren, se supone para qué es la luz, originalmente se avanza, se llega a esto de la luz, tenemos lámparas pues para que nos sea más cómodo de tener, por ejemplo, una velita ahí encendida, en algún riesgo le da la cortina y salimos corriendo de la casa, ¿sí?, por el incendio. En cambio entro a casa y solo hago esto, con el apagador, con el encendedor de ahí. Oprimo y ya tengo luz. Ahora hasta lo que se hace, pues tendría que ser inicialmente pues para personas que no puedan tener ese alcance, cuando le hablamos a estos programas, y le damos el nombre, ¿no?, ya a la computadora, ¿no? ¿Sí? Lucía, apaga la luz. ¿Sí? Dependiendo, ¿no? Pues a ver, Lucía, pon música. El problema ahora, pues en mucha gente es un asunto que no tratamos aquí, pero se pone más comodidad. El problema es que la gente tiene menos actividad, entonces luego eso genera otros problemas. Pero miren, en una cultura, hermanos, donde no se indaga la creación adecuadamente, donde no se indagan las leyes, cada una en su naturaleza, cuando no comenzamos siquiera viendo la distinción de reinos y que lo mineral tiene una naturaleza, lo vegetal la suya y lo animal la suya, y que debe cada uno ser analizado de forma según su naturaleza, y entonces combino explicaciones, brincando con un mineral, intento explicar algo biótico. ¿Qué sucede? No voy a poder sojuzgar la tierra, no la voy a poder dominar. ¿Sí? No la voy a poder dominar. Por lo mismo, no voy a poder presentar mis dones, mis talentos, mi fruto al Mesías que está prometido. ¿Sí? Cristo, recordamos ya al final de la ley, ¿qué nos dice? Toda facultad me ha sido dada. Por eso nosotros decimos, Él es Señor de todo nuestro esquema modal. Es Señor de nuestros corazones, porque de parte del Padre le ha sido dada toda facultad o todo poder. Él tiene toda autoridad, pero no podemos ir camino al desarrollo de una cultura si estamos atrapados en prácticas de adivinación, de agorería y demás. Por eso Dios mira eso y dice, es que así mi pueblo no va a tener desarrollo cultural. No se va a poder dar, por ejemplo, una formación educativa legítima. Ya se estarán las escuelas como estos programas. Había un programa de brujitas en el 11. Era una escuela de muchachitas, todas allá adivinando, traían sus varitas. ¿Cómo? Perdón. La bruja desastrosa. Sí, Rubí, sí. Hermanos, eso
así estaríamos, ¿no? Pues, oye, a ver, ¿cómo dominar esto? ¿No? Como en las películas se ve. A ver, ¿cómo dominas? Ya ven estos filmes de Harry Potter. ¿Cómo dominas? Lo dije así rápido para que el algoritmo de ahí no nos haga promoción como hablando de la adivinación, ¿no? Dicen, a ver, ¿cómo dominas que el sapo se convierta en bolsa? Pues vas a hacer este hechizo de este tipo, la vara va así, te debes parar de esta forma y estas son las palabras. ¿Ven? Quieren dominar la realidad, pero no la van a dominar. Es de una forma ilegítima. Eso es lo que tiene que ver con esas prácticas. En esa línea no se va a poder conocer la naturaleza de las cosas creadas, todas en su lugar, porque Dios hasta nos enseña, miren, los minerales, por ejemplo, los hace primero. Según el relato creacional, los hace primero. ¿Qué sigue de ello? Viene minerales, tierra, agua y demás, los elementos físicos. Viene la vida, aparecen las plantas, luego aparecen los animales. Si hace primero animales, pues, se mueren de hambre. Peor, nos hace primero a nosotros, nos morimos de hambre, ¿no? Entonces hace plantas para que cuando vengan los animales las puedan comer. Hace las plantas, ¿qué toman las plantas? Las plantas no comen plantas. Ajá. O sea que las plantas pues no son vegetarianas. ¿Qué comen? Elementos físicos. Comen minerales. De eso se alimentan las plantas, ¿no? Así entendemos las maestras aquí, las profesoras de biología, varias aquí, ciencias naturales, pues bien nos pueden dar una cátedra sobre esto. Pues las plantas que toman, digamos, gases, el líquido del agua, y eso lo procesan y hacen su alimento. Ajá. Nosotros comemos cosas distintas, pero miramos que el Señor hace lo físico, lo biótico, las plantas, perdón, los animales, y una vez que todo eso está acabado con todo lo que se requiere, nos pone a nosotros, corporalmente ahí. Allí nos pone. Entonces hay un orden. Pero en una práctica así, su pueblo no puede desarrollar, no puede haber la academia legítima, con el estudio de las leyes, con ciencias variadas, por ejemplo, no se puede desarrollar la tecnología. Porque imagínense peor en culturas donde tal vez en tal animal está la curación para algo, que lo coma y me sirva para algo, pero resulta que ese animalito ya lo agarré de tótem y nadie le puede hacer nada ni lo puedo comer. Imagínense ese pueblo condenado a sufrir, por ejemplo, cierta enfermedad porque no pueden ingerir ese animal. Esos son los problemas, bueno, parte, algunos menciono, pero es parte por lo cual Dios dice, no quiero en ti agorero ni adivino, porque nosotros, repito, generalmente relacionamos esas cosas como algo en sí religioso, pero es que son medios científicos, medios de conocimiento, pero inadecuado, no se va a obtener una solución allí no se va a obtener una respuesta, se va a obtener una especulación de ello, ¿no? Pues yo creo que esto puede ser por esta razón o por aquello, pero no hay una respuesta ahí, ¿sí? Porque Dios ha dado leyes y ha hecho las cosas, en ellas nosotros encontramos ciertas cosas, en las leyes encontramos ciertas cosas, en su palabra. Nosotros encontramos ahí en la Biblia, en la Escritura, pues no vamos a hallar las leyes físicas. No hallamos un tratado para las leyes de la economía. Esas las hacemos estudiando las leyes de lo económico. Ajá. Y no estamos con esto diciendo que su palabra está incompleta y no sirve, ¿no? Es que Él reveló su voluntad allí. Pero ha dado leyes y por eso en la Escritura no hay fórmulas matemáticas, en la Escritura no vemos teorías sociales, no vemos teorías económicas, no vemos teorías del arte, eso no está en la Escritura. Entonces en la Escritura buscamos nosotros la palabra para nuestra vida, para nuestro corazón. En las leyes nosotros buscamos cómo funciona el mundo. La agorería, adivinación, magia y todo eso no permite el desarrollo de una cultura, no permite la comodidad. En un camino, por ejemplo así, no se podría dar todo esto, el desarrollo de la luz.
Miren, todavía en culturas aquí en México, dicen, en tal lugar, para no decir cuál, no te dejan tomar foto dentro de sus iglesias. En comunidades, ¿no? Lleva uno la cámara, saca uno el celular. A ver, voy a tomarle foto, aquí me gustó el estilo. Y no, señor, no, porque usted con la foto roba el espíritu, no, así, no. No se puede desarrollar la tecnología, no se puede desarrollar la ciencia, no se puede desarrollar el arte, no se puede desarrollar nada. No puede haber educación académica legítima. Por lo mismo no se pueden estudiar debidamente los minerales, todas las cosas, para crear elementos que no sean de comodidad. O sea, en esa marcha, pues ¿cuándo va a haber aparatos que me ayuden para resolver ciertas cosas? Así como, por ejemplo, ponemos el caso de la luz, las cosas relacionadas con la electricidad, por ejemplo, con el magnetismo. Bueno, en un proceso de siglos, de muchos años, todo esto se fue desarrollando, pero en las culturas así quedan atrapadas por esas formas, no hay desarrollo cultural. No se puede desarrollar la técnica. Simple y sencillamente no podemos conocer, como cantábamos hace rato, el mundo es de mi Dios, el mundo de nuestro Dios. No lo podemos conocer clasificado porque no se alcanza a entender la naturaleza de esa clasificación, puesto que de algo de aquí, en relación con esto, busco la explicación acá. Y acerca de busco la explicación acá. Y no se entiende siquiera la naturaleza de cómo Dios ha hecho ordenadamente las cosas. Por eso decimos, cuando Dios le da a Cristo el poder, lo miramos, nuestras confesiones enseñan, Cristo es profeta, sacerdote y rey. La labor profética es una labor amplia, la labor sacerdotal también y la labor regia también. Pero a él le ha sido dada toda autoridad. Por eso nosotros ahora pensamos, bueno, pues el trabajo del Estado, haciendo leyes, está bajo la autoridad de Cristo. El trabajo de una universidad, la vida familiar, la vida sindical, la vida empresarial. En cada estructura miramos la autoridad de Cristo. Pero en prácticas así, todo esto se ve completamente impedido. Que el Señor bendiga su palabra.